Después de perder a su esposa en un trágico accidente, un multimillonario frío y distante se encerró en su enorme mansión con sus hijos gemelos, que habían quedado paralizados de cintura para abajo. Intentó de todo para devolverles la normalidad, contratando enfermeras cuidadores y personal de limpieza de las mejores agencias que el dinero podía pagar. Pero ninguno duró. Algunos renunciaron a los pocos días. Otros se marcharon entre lágrimas, incapaces de soportar el silencio, la tensión o la extraña tristeza que llenaba cada habitación. En solo 2 semanas se habían ido 25 empleados. El hombre ya había perdido la esperanza de que alguien pudiera ayudar a su familia rota, hasta que una mujer común cruzó las puertas de la mansión e hizo algo que nadie más había podido. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. Tras la trágica muerte de su esposa en un violento accidente automovilístico, el multimillonario Richard Coleman se apartó por completo del mundo exterior. Ahora vive en su inmensa mansión con sus hijos gemelos, Ethan y Oliver. Desde el día del accidente, ambos niños han estado paralizados de cintura para abajo. Ya no corren ni juegan como antes. Las sillas de ruedas forman parte de su vida diaria y se han convertido en un elemento permanente en cada rincón de la casa. Richard, profundamente herido y emocionalmente distante, intenta manejar la situación contratando profesionales para cuidar a los niños y mantener la casa. Trae enfermeras, terapeutas y personal de limpieza, pero ninguno se queda mucho tiempo. La tristeza dentro de la mansión es demasiado pesada y la presión de estar cerca de tanto dolor hace que se vayan. En solo 2 semanas, 25 trabajadores han ido y venido. Richard lucha por conectar con sus hijos que casi no hablan ni sonríen. Evita el contacto visual y pasa la mayor parte del tiempo solo. La mansión es muy grande y antes estaba llena de risas y movimiento. Ahora es silenciosa y fría. Cada pasillo se siente vacío y cada habitación guarda recuerdos de tiempos más felices. Hay fotos en las paredes de la familia sonriendo en vacaciones o fiestas, pero parecen pertenecer a otra vida. Ethan y Oliver pasan la mayor parte de sus días en sus sillas de ruedas sentados, cerca de las ventanas mirando hacia afuera sin decir una palabra. No hablan mucho entre ellos ni con el personal. El silencio es denso, y aun cuando alguien camina por los pasillos, sus pasos suenan demasiado fuertes. Richard, aunque sigue intentando gestionar la casa, ha perdido casi toda su energía. Continúa contratando gente con la esperanza de que alguien se quede, pero nadie soporta por mucho tiempo la atmósfera helada. Los trabajadores se quejan de que la casa se siente extraña, incómoda. Algunos incluso dicen que sienten que los observan, pero Richard no escucha. Simplemente los reemplaza una y otra vez. La rutina diaria de Richard se ha vuelto mecánica. Se despierta temprano, revisa la casa, se reúne brevemente con el personal y luego se encierra en su despacho durante horas. Rara vez habla con Ethan o Oliver, no porque no le importen, sino porque no sabe cómo hacerlo. Mirarlos le trae a la memoria el accidente. Le recuerda que no pudo protegerlos ni proteger a su esposa. La culpa lo consume cada día. A veces pasa frente a sus habitaciones, pero no entra. Los niños a su vez no lo llaman. También están atrapados en su propio silencio. Las enfermeras intentan involucrarlos ofreciéndoles libros, juegos o televisión, pero nada parece hacer diferencia. Se sientan en silencio casi sin reaccionar. Los terapeutas que vienen prueban distintos ejercicios y técnicas, pero incluso ellos se rinden rápido. La tristeza en la casa no es solo emocional. Se siente física como algo pesado en el aire. Los trabajadores que llegan a la mansión nunca se quedan mucho. A menudo llegan llenos de energía y con la esperanza de poder marcar una diferencia. Pero en cuestión de días empiezan a sentirse inquietos. Algunos describen pesadillas o la sensación de ser observados, mientras que otros dicen que la atmósfera misma los vacía. Una empleada doméstica duró solo 2 días antes de irse sin avisar. Una enfermera renunció en plena noche. Richard intenta mantener todo bajo control, paga bien y hace pocas preguntas, pero el patrón se repite. Nadie puede con la tensión constante, la quietud,
la presión de cuidar a dos niños que no hablan ni reaccionan. Algunos trabajadores se frustran por la frialdad de Richard. Él no explica mucho, no interactúa demasiado y evita hablar del pasado. Todos perciben que hay algo muy mal en esa casa, pero nadie puede decir exactamente qué es. Solo saben que estar allí se siente incorrecto. Ethan y Oliver, aunque aún son pequeños, parecen mayores de lo que son. El trauma del accidente y la vida que ahora llevan les han apagado la luz de los ojos. Antes estaban llenos de energía, siempre corriendo, jugando y riendo. Ahora están callados, retraídos. Apenas responden cuando les hablan y nunca sonríen. Sus rostros permanecen inexpresivos la mayor parte del tiempo. Se sientan durante horas sin moverse. A veces miran fotos antiguas o se quedan observando por la ventana. No es que no sientan nada, simplemente ya no lo muestran. Están atrapados en sus sillas de ruedas y en su silencio. Los terapeutas dicen que es una respuesta psicológica al trauma, pero nada parece llegar a ellos. No lloran, no se quejan, solo existen. Richard los observa incapaz de ayudarlos. No sabe cómo arreglarlo. Y cada vez que los mira siente el dolor de todo lo que ha perdido. La casa solía estar llena de vida. Fiestas, vacaciones y momentos familiares llenaban cada rincón de alegría. Ahora se siente como un museo de recuerdos. Todo sigue en su lugar, pero no hay vida. Richard no cambia la decoración ni quita las fotos familiares. Es como si quisiera aferrarse al pasado, pero no pudiera enfrentarlo. Evita mirar a los ojos de sus hijos porque ve a su esposa en ellos. El parecido es fuerte y eso le devuelve el dolor. El silencio en la mansión no es pacífico, es pesado e incómodo. Cada habitación está llena de una sensación de vacío. Richard intenta mantener el orden contratando ayuda, pero todos terminan yéndose. El dolor en esa casa es demasiado para la mayoría de las personas. La historia de la familia Coleman, antes llena de éxito y felicidad, ahora está marcada por la pérdida, la culpa y el silencio. Y ese silencio domina cada rincón de la mansión. Era una lluviosa mañana de lunes cuando Grace Miller llegó a la mansión. Su ropa era sencilla y su paraguas estaba medio roto por el viento, pero no parecía importarle. Se quedó de pie frente al gran portón, sosteniendo su pequeño bolso, esperando a que la dejaran entrar. Cuando finalmente se abrió la puerta, entró en silencio mirando a su alrededor. La mansión era enorme y silenciosa, y el aire dentro se sentía pesado. Richard Coleman estaba de pie en lo alto de las escaleras observándola. Su expresión era fría, como si no esperara mucho de ella. Ya había visto llegar y marcharse a muchos otros. 25 trabajadores no habían logrado quedarse. Estaba seguro de que Grace sería la número 26. Aún así no dijo nada y dejó que el mayordomo le mostrara los utensilios de limpieza y sus tareas. Grace asintió con educación, escuchó atentamente y se puso a trabajar. No hizo preguntas. Simplemente aceptó el trabajo y comenzó a limpiar. Parecía tranquila, concentrada y nada asustada por el silencio que la rodeaba. A medida que avanzaba el día, Grace se movía de una habitación a otra limpiando con cuidado. No se apresuraba ni hacía las cosas por cumplir. Pasaba el paño por cada superficie como si tuviera importancia, acomodaba los objetos que estaban un poco fuera de lugar y se aseguraba de que todo luciera limpio y sereno. Aunque nadie le hablaba, mantenía una expresión suave en el rostro. Cuando pasó junto a Ethan y Oliver, que estaban en la sala sentados en sus sillas de ruedas, se detuvo y les dio una cálida sonrisa. Los niños no respondieron ni la miraron directamente, pero a ella no pareció molestarle. Los saludó de nuevo más tarde, esta vez con unas palabras amables, preguntando si necesitaban algo. Otra vez ellos permanecieron en silencio. Grace no se desanimó. Continuó con su trabajo, pero siempre encontraba un momento para revisar cómo estaban, con amabilidad en la voz. Su presencia no trajo ruido, pero se sentía diferente al silencio frío habitual de la mansión. Durante todo el día, Richard siguió observando a Grace desde la distancia. No le habló mucho, solo le dio instrucciones básicas al principio. Esperaba que se fuera al final de la semana como todos los demás. Para él, era solo otro nombre que desaparecería. Pero algo en su actitud tranquila lo desconcertaba.
No reaccionaba como los demás. La mayoría de los trabajadores se sentían abrumados o asustados por la quietud de la casa. Grace no parecía perturbada. Trabajaba en silencio, hablaba con suavidad y mostraba respeto hacia todos incluso cuando la ignoraban. Richard no entendía por qué seguía sonriendo o por qué actuaba como si la frialdad del ambiente no la afectara. Aún así, no dijo nada. La observó mientras terminaba sus tareas una a una, limpiando los pasamanos polvorientos, doblando la ropa con cuidado y ordenando habitaciones que no se habían tocado en semanas. Se movía por la casa como alguien que no temía a nada. Al caer la tarde, Grace había terminado la mayor parte de su trabajo. En lugar de irse de inmediato, se detuvo en la habitación de los gemelos. Los niños estaban sentados junto a la ventana como cada día. No hablaban, apenas se movían. Grace se quedó en el umbral unos segundos y luego entró lentamente. No intentó iniciar una gran conversación. En cambio, colocó un pequeño trozo de papel sobre la mesita de noche, entre sus camas. Era un dibujo sencillo hecho con lápices de colores. En la imagen se veían dos niños de palitos, uno al lado del otro sonriendo. Debajo del dibujo había escrito, «Eres fuerte». Grace no dijo nada al respecto. Simplemente dejó el dibujo allí y se dio la vuelta para salir. Ethan y Oliver miraron el papel en silencio. No hablaron, pero algo en el mensaje sencillo los hizo detenerse por un momento. Por un breve momento sus expresiones cambiaron apenas un poco. Una pequeña sonrisa apareció en sus rostros, silenciosa pero real. Esa diminuta sonrisa fue la primera señal de emoción que cualquiera de los dos había mostrado en meses. No hablaron del dibujo ni llamaron a Grace, pero ambos lo miraron de nuevo antes de irse a dormir. Esa noche, algo se sintió diferente en la habitación. El silencio seguía allí, pero ya no era tan pesado como de costumbre. Incluso la forma en que se recostaron en sus camas parecía más relajada. Richard escuchó por una de las enfermeras que los niños habían sonreído más temprano. No lo creyó al principio. Cuando revisó las cámaras de seguridad del pasillo y vio el momento en la pantalla, no supo qué pensar. El dibujo seguía en su habitación intacto. Richard se quedó fuera de la habitación durante mucho tiempo mirando la puerta cerrada. No podía explicar por qué, pero no sintió la necesidad habitual de despedir a la nueva empleada. Había algo en Grace que se sentía diferente. Por primera vez en semanas no planeó reemplazarla. Cuando la noche cayó y la lluvia continuaba afuera, Grace salió de la mansión en silencio. No esperó elogios ni comentarios. Simplemente recogió sus cosas y caminó hacia la salida. La casa seguía silenciosa. Pero algo había cambiado. Richard no la detuvo ni dijo nada cuando se fue, pero tampoco la despidió. Eso por sí solo ya era inusual. En el pasado había despedido a nuevos empleados después de solo unas horas. Grace había superado el primer día y no solo eso, había dejado una pequeña huella. Ethan y Oliver no habían hablado, pero habían reaccionado. Richard lo notó y eso lo hizo detenerse. Aún no confiaba del todo en Grace. Seguía creyendo que podría irse pronto como todos los demás, pero en el fondo dudaba. Había una sensación que no podía ignorar, una pregunta que no podía responder. ¿Por qué habían sonreído los niños? Esa simple pregunta bastó para que, al menos por ahora, decidiera no dejarla ir. En los días que siguieron a la llegada de Grace, las cosas comenzaron a cambiar lentamente dentro de la mansión. No fue algo ruidoso ni rápido. Comenzó con pequeñas acciones. Grace llegaba cada mañana con la misma sonrisa tranquila y algunas ideas nuevas. En lugar de limpiar en silencio, traía consigo un pequeño altavoz portátil. Música suave sonaba mientras trabajaba. No fuerte, no molesta, solo lo suficiente para llenar el aire vacío. Cuando pasaba junto a los gemelos, a veces tarareaba con la melodía o contaba una breve historia divertida de su propia vida. Ethan y Oliver no respondían al principio, pero empezaron a observarla con más atención. Un día llevó una caja de bloques de construcción y la colocó en el suelo frente a ellos. Se sentó y comenzó a construir una pequeña torre. «Únanse si quieren», dijo, y siguió construyendo.
Por primera vez los niños movieron las manos ligeramente mostrando señales de interés. Grace no se detuvo ahí. Cada día introducía algo nuevo. Traía pequeños juguetes rompecabezas y juegos que podían usarse estando sentados. Animaba a Ethan y Oliver a intentar mover sus sillas de ruedas un poco por sí mismos. Al principio dudaban. Ethan estaba inseguro y no quería fallar. Oliver, en cambio, lo intentó de inmediato, aunque sus manos temblaban al empujar las ruedas. Grace no los forzaba. Simplemente los guiaba con paciencia, celebrando cada pequeño logro. Cuando uno de ellos derribaba una torre de bloques o dejaba caer un juguete, ella reía suavemente y decía: «Eso también es parte de la diversión». Creaba pequeños juegos como quién podía construir la torre más alta o quién alcanzaba primero el cochecito de juguete. Los niños empezaron a responder más cada día. Ethan, que no había hablado en mucho tiempo, comenzó poco a poco a susurrar palabras cortas. Oliver se rió en voz alta una vez cuando hizo una torre más alta que la de Grace. Eran momentos que no habían ocurrido en mucho tiempo. Richard notó los cambios. No participaba, pero empezó a observar desde lejos. A veces se quedaba cerca de la puerta, escondido detrás del marco de la pared, solo escuchando. Escuchaba reír a Grace. Escuchaba a sus hijos emitir sonidos suaves, risas pequeñas, palabras tranquilas, incluso pequeñas discusiones sobre quién había ganado el juego. Richard no sabía qué hacer con esas emociones. Durante tanto tiempo había vivido entre el silencio y la culpa. Ver a sus hijos reaccionar de nuevo, escucharlos intentar hablar o sonreír, le provocó una oleada de sentimientos que no esperaba. Aún así, no lo mostraba. Cuando Grace pasaba junto a él en el pasillo, él solo asentía y decía poco. No sabía cómo agradecerle ni cómo empezar una conversación. Pero en el fondo sentía que algo estaba cambiando. La casa ya no se sentía como una tumba. Empezaba a parecer un hogar otra vez. Y todo eso estaba ocurriendo porque Grace había elegido ser amable, paciente y estar presente. El resto del personal de la casa también comenzó a notar la diferencia. Al principio todos se mantuvieron en silencio al respecto. Después de tantas contrataciones fallidas y salidas incómodas, nadie quería creer que las cosas realmente estuvieran cambiando. Pero a medida que pasaron los días, vieron que Grace era diferente. No le tenía miedo al silencio, ni se sentía abrumada por el pasado. No evitaba a los niños ni actuaba con incomodidad frente a Richard. En cambio, trataba a todos con el mismo tono suave y una actitud constante. Poco a poco, el resto del equipo comenzó a relajarse. El personal de cocina empezó a preparar comidas más sabrosas, y las limpiadoras sonreían más. La gente se mantenía en sus puestos en lugar de apresurarse a renunciar. Toda la atmósfera de la mansión se volvió más ligera. Grace había ganado no solo la confianza de los niños, sino también la del equipo completo. Su trabajo iba más allá de limpiar. Traía calidez. Incluso en los gestos más pequeños, como doblar una manta o acomodar los juguetes, su presencia hacía que la gente se sintiera segura. Una noche ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde el accidente, Richard se sentó a cenar con sus hijos. No fue planeado. Simplemente entró en el comedor y vio que Grace había ayudado a los niños a sentarse a la mesa. Había 3 platos servidos. Ella no dijo nada. Solo le lanzó una mirada a Richard que parecía decir: «Puedes sentarte si quieres». Y él lo hizo. La cena fue silenciosa al principio. Nadie dijo mucho. Ethan miraba su plato. Oliver jugueteaba con su cuchara. Richard no sabía qué decir, pero se quedó. Grace sirvió la comida, luego dio un paso atrás para dejar que comieran juntos. Fue un momento pequeño pero importante. No hablaron, pero nadie se levantó. Nadie lloró. Simplemente se sentaron juntos y compartieron una comida. Era la primera vez en mucho tiempo que estaban reunidos como una familia. El silencio esta vez no estaba vacío. Se sentía lleno de posibilidad. Cuando la noche llegó a su fin, algo había cambiado claramente en la mansión. Los sonidos de risas, conversaciones suaves e incluso música ligera comenzaron a resonar por los pasillos. Eran sonidos que habían faltado durante demasiado tiempo.
Grace no había arreglado todo, pero había abierto la puerta hacia la sanación. Ethan y Oliver ahora esperaban con ilusión sus momentos con ella. Movían sus sillas de ruedas con más confianza. Ethan empezó a hablar un poco más cada día. Oliver se volvió más curioso y juguetón. El personal estaba más relajado y Richard, aunque seguía siendo reservado, había dejado de pensar en despedir a Grace. Todavía cargaba con su dolor, pero había dejado de alejar a todos. La mansión, antes llena de silencio y tristeza, ya no estaba congelada en el duelo. En esa mesa algo no dicho fue compartido. Aunque nadie pronunció las palabras, todos lo sintieron claramente. Algo nuevo estaba comenzando. Y por primera vez desde el accidente, había esperanza dentro de las paredes de esa casa. Grace empezó a participar en cada cita médica con los niños. Richard lo permitió sin mucha discusión. Ella los ayudaba a vestirse, los asistía con cuidado para entrar al coche y permanecía a su lado durante las largas sesiones en la clínica Neurogenics. Esta clínica había sido contratada por Richard poco después del accidente. Era cara prestigiosa y se presentaba como la mejor en el tratamiento de daños neurológicos. Los doctores vestían impecables batas blancas y hablaban con lenguaje técnico. Durante las visitas a Ethan y Oliver, les administraban medicamentos fuertes. La clínica prometía que ayudarían con la respuesta muscular y la recuperación. Grace no lo cuestionó al principio. Escuchaba en silencio durante las reuniones, observaba cómo las enfermeras medían cuidadosamente las dosis y tomaba notas mentales. Pero con el paso de los días empezó a notar algo extraño. Los niños parecían más débiles después de cada cita. Volvían a casa exhaustos con la piel pálida y los ojos pesados. A veces incluso tenían fiebre. No le parecía progreso. Al principio Grace pensó que tal vez esas reacciones eran normales. Después de todo, ella no era doctora, y la clínica tenía una apariencia muy profesional. Pero pronto los patrones se hicieron demasiado claros para ignorarlos. Cada vez que los niños tomaban la medicación, su energía caía. Dormían durante horas y cuando estaban despiertos, no eran ellos mismos. Ethan se volvía más callado de lo habitual, y Oliver tenía dificultades para mover las manos como antes. Grace se mantenía cerca observando atentamente. Llevaba un registro de los días que iban a la clínica y de cómo se comportaban después. Notó que los síntomas aparecían solo después de los tratamientos. Incluso preguntó al personal de la casa si habían notado algo. La mayoría simplemente se encogía de hombros o decía que no sabía. Grace no quería creer que algo andaba mal, pero su preocupación crecía. Recordaba lo activos que los niños se habían vuelto desde su llegada, cómo habían vuelto a sonreír y hablar más, y ahora todo parecía desvanecerse otra vez. Durante una de las citas, Grace decidió hablar. Después de que el doctor terminó de explicar el calendario habitual y las recetas, ella preguntó con educación si el cansancio y las fiebres eran de esperarse. El doctor ni siquiera la miró directamente. Dio una respuesta corta. Es parte del proceso de recuperación. Luego continuó escribiendo sus notas y se alejó. Grace se quedó allí sorprendida por lo rápido que había descartado su pregunta. Lo intentó de nuevo en la siguiente visita, pidiendo si podían revisar la dosis. Esta vez, el doctor sonrió brevemente, pero no dijo nada útil. Grace se sintió ignorada. De vuelta en la mansión, esperó el momento adecuado para hablar con Richard. Una noche, mientras los niños descansaban, mencionó con suavidad lo que había observado. Mantuvo la voz tranquila y respetuosa, pero Richard no quiso escuchar. Su rostro se volvió frío. Simplemente dijo, «La ciencia sabe lo que hace». Y se marchó. No hizo preguntas ni mostró interés por sus preocupaciones. Después de esa conversación con Richard, Grace no volvió a decir nada en voz alta, pero por dentro su preocupación se transformó en una determinación silenciosa. Comenzó a escribir todo. Guardó un cuaderno escondido en el cajón de su habitación y empezó a registrar cada cita qué medicamento se les administraba y cómo reaccionaban los niños después. Tomaba notas detalladas sobre su temperatura corporal, niveles de energía, apetito y estado de ánimo.
Llevaba un control de sus patrones de sueño e incluso anotaba cualquier reacción en la piel o debilidad muscular. Grace tenía cuidado de que nadie viera lo que hacía. No confiaba en la clínica y ahora tampoco estaba segura de poder confiar del todo en Richard. Parecía más concentrado en las promesas de la clínica que en cómo se sentían realmente los niños. Grace no quería acusar a nadie sin pruebas, así que siguió recopilando hechos. Cada día su duda se hacía más fuerte. Algo no estaba bien. El medicamento que se suponía debía curarlos parecía estar haciendo lo contrario. Necesitaba entender por qué. Grace comenzó a prestar aún más atención durante las visitas a la clínica. Escuchaba cada palabra que decían los doctores, incluso las que se susurraban entre ellos. Miraba las etiquetas de los frascos e intentaba memorizar los nombres de las medicinas. En casa buscaba discretamente en su teléfono cuando estaba sola. Algunos nombres de los medicamentos ni siquiera aparecían claramente en Internet. Eso la hizo desconfiar aún más. Una tarde, Oliver vomitó poco después de tomar las pastillas. Ethan tuvo una hemorragia nasal ese mismo día. Cuando Grace lo informó a la enfermera, le respondieron: «Eso es normal en tratamientos de dosis altas». Pero a ella no le parecía normal. Los niños empeoraban, no mejoraban. Sus sonrisas eran menos frecuentes. Su progreso se había detenido e incluso los juegos que antes disfrutaban ahora les resultaban demasiado. Grace no quería entrar en pánico, pero cada día encontraba más motivos para preocuparse. Ya no podía ignorar las señales. A pesar de la frialdad de Richard, Grace no se rindió. Sabía que debía permanecer cerca de los niños y protegerlos. Aunque aún no podía probar nada, la confianza que los gemelos tenían en ella le daba fuerza. Todavía le tomaban la mano. Aún esperaban sus historias y sonreían cuando ella entraba a la habitación. Grace aprovechó ese vínculo para observar más de cerca sin llamar la atención. También empezó a hacer discretamente pequeñas preguntas a distintos miembros del personal, pero nadie parecía saber nada concreto sobre los medicamentos. La mayoría simplemente seguía las órdenes de la clínica, así que Grace siguió escribiendo en su cuaderno. Fechaba cada nota, describía cada síntoma y guardaba todo. No sabía a dónde la llevaría, pero estaba segura de una cosa: algo terrible estaba ocurriendo detrás de esos frascos relucientes y promesas de sanación. Y por mucho que la gente quisiera creer en la ciencia, Grace empezaba a creer que la verdad era mucho más oscura. Grace comenzó a investigar más a fondo la clínica Neurogenics. No hizo nada evidente. Sabía que debía ser cuidadosa. Empezó usando la impresora de Richard tarde en la noche cuando todos dormían. Escribió el nombre de la clínica en los buscadores y comenzó a leer en silencio. Al principio, la mayoría de los resultados mostraban premios, elogios y artículos sobre lo avanzada que era la clínica. Pero al profundizar más, encontró informes antiguos. Algunos mencionaban demandas pasadas, otros decían que la clínica había sido multada por pruebas no autorizadas. Grace sintió que el pecho se le oprimía mientras leía. Había casos de pacientes que reaccionaron mal a los tratamientos y algunas familias habían acudido a los tribunales. Imprimió esos documentos de a pocos y los escondió debajo de su cama. También comenzó a notar un patrón extraño. En los días en que por accidente omitía las medicinas de los niños, ellos parecían mejor. Estaban más despiertos, más juguetones, y mostraban pequeñas señales de mejora física. Eso la hizo sospechar aún más. Grace no quería dejar de darles el medicamento con demasiada frecuencia. Temía que alguien se diera cuenta. Pero cuando lo retrasaba o se saltaba una dosis, Ethan y Oliver mostraban pequeñas señales de progreso. Oliver podía mover los dedos con más firmeza. Ethan tenía más energía e incluso se rió durante uno de sus juegos. Grace comenzó a marcar los días en un calendario secreto, escribiendo notas que solo ella podía entender. Usaba letras y símbolos para registrar lo que sucedía después de cada dosis omitida. Las pruebas crecían en su mente, pero aún no tenía forma de demostrarlo. Sabía que si lo mencionaba otra vez sin evidencia, Richard la descartaría igual que antes. Y peor aún, la clínica podría acusarla de interferir. Así que Grace guardó sus pensamientos y se concentró en observar con más cuidado cada reacción, cada pequeña mejoría que anotaba.
Cuanto mejor se sentían los niños sin los medicamentos, más convencida estaba de que la medicina era el verdadero problema. Una noche ocurrió algo inesperado. Todos estaban en la mesa para cenar. Richard se sentó en la cabecera como siempre. Los gemelos estaban a cada lado con Grace ayudándolos a acomodarse. El ambiente era tranquilo. El personal servía la comida y apenas se hablaba. Pero durante la cena Ethan dejó caer su tenedor. Cuando se inclinó un poco para intentar alcanzarlo, su pierna derecha se movió. No fue mucho, pero lo suficiente para que su pie se levantara del suelo por un segundo. Grace lo vio claramente y se quedó inmóvil. Miró rápidamente a Richard, quien también lo había visto. Su rostro cambió. Por primera vez en mucho tiempo sonrió con verdadera emoción. Se levantó, caminó hacia Ethan y lo elogió. «Lo hiciste, hijo», dijo poniendo una mano sobre su hombro. Grace guardó silencio. Su corazón latía con fuerza. Sabía que Ethan no había tomado su medicina ese día. Richard pensó que era el tratamiento funcionando, pero Grace estaba segura de que era justo lo contrario. Conmovido por el momento, Richard empezó a hablar abiertamente sobre sus esperanzas. Le dijo a Ethan y Oliver que creía que finalmente estaban en el camino correcto, que tal vez los días difíciles habían quedado atrás. Los gemelos no dijeron mucho, pero se los veía felices de ver sonreír a su padre. Grace se obligó a sonreír también, aunque por dentro estaba tensa. No quería mentir, pero decir la verdad ahora solo causaría confusión. Necesitaba tiempo. Necesitaba más pruebas. Así que se mantuvo callada y ayudó a limpiar después de la cena como siempre. Esa noche, escribió todo en su cuaderno lo que había hecho Ethan, la hora del suceso, qué habían comido, y el hecho de que no se les había dado medicina. Incluso dibujó un pequeño esquema del movimiento de la pierna marcando la dirección del pie. Grace se sentía más cerca que nunca de la verdad, pero también se dio cuenta de algo más: si alguien encontraba sus notas, todo podría derrumbarse. Desde ese día fue más cuidadosa. Cerró su cuaderno con llave dentro de una caja y escondió la llave. También dejó de imprimir documentos en la mansión. En su lugar comenzó a copiar a mano la información clave y a destruir los originales. No hablaba de sus sospechas con nadie. Pasaba los días actuando con normalidad, jugando con los niños, ayudándolos en la terapia y manteniéndose discreta frente a Richard. Pero por dentro sentía la presión aumentar. Sabía demasiado ahora. Si la clínica descubría que los estaba investigando, podrían intentar detenerla. Y si Richard se enteraba antes de que tuviera pruebas completas, podría despedirla o, peor aún, acusarla de perjudicar el tratamiento. Grace también notó algunos cambios en el personal de la clínica. Una enfermera parecía observarla con más atención que antes. Grace no sabía si era solo una impresión o algo real, pero en cualquier caso la ponía nerviosa. Comenzó a sentir miedo no solo por ella, sino por los niños. A pesar del temor, Grace siguió adelante. No podía ignorar lo que sabía. Cada mejora en los gemelos en los días sin medicación le daba más motivos para continuar. Mantenía la calma por fuera sin mostrar preocupación ni revelar lo que hacía. Pero por dentro sus pensamientos eran constantes. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esas medicinas estaban empeorando las cosas en lugar de mejorarlas? ¿Y si la clínica lo sabía? Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, releía sus notas. El patrón ya era claro para ella. No conocía toda la explicación, pero algo definitivamente estaba mal con esos frascos brillantes y sus grandes promesas. El miedo a ser descubierta era más fuerte que nunca. Empezó a revisar su habitación buscando señales de intrusión y evitaba dejar su cuaderno desatendido. Pero incluso con todo el riesgo, Grace permaneció enfocada. Aún no estaba lista para hablar, pero estaba muy cerca. Por ahora seguiría recopilando la verdad y guardando silencio. Richard caminaba por el pasillo cuando notó que la puerta de Grace estaba entreabierta. No era propio de ella dejarla así. Curioso y un poco molesto, entró. Miró alrededor de la habitación y vio todo en orden excepto una pequeña caja de madera bajo la cama parcialmente visible. Se inclinó y la sacó. Dentro encontró varios papeles. Algunos eran documentos impresos y otros notas escritas a mano.
Vio nombres, fechas, referencias de la clínica y reacciones médicas. Al principio Richard no entendió. Luego se dio cuenta de que Grace había estado investigando a Neurogenics. Su rostro se enrojeció. Pasó las páginas rápidamente y vio detalles sobre dosis omitidas y las reacciones de los gemelos. Sus manos temblaban. Se sintió traicionado. Sin esperar la llamó. Cuando Grace entró en la habitación y vio lo que él sostenía, su expresión cambió. Antes de que pudiera explicarse, Richard empezó a gritar. La acusó de invadir su privacidad y espiarlo. «Eres igual que los demás», gritó, «mientes y finges que te importa». Cada vez que ella decía, «Por favor, déjame explicarte», él alzaba más la voz. Dijo que no tenía derecho a entrometerse en la información de la clínica ni a cuestionar sus decisiones. Creía que ella estaba usando a los niños para ganarse su confianza con otros fines. «Actuaste como si fueras diferente, pero solo estás aquí por ti misma», gritó. Grace permaneció quieta intentando no llorar. Dijo suavemente que solo quería ayudar a los niños, que algo no estaba bien y necesitaba respuestas. Pero Richard no escuchaba. Le dijo que había cruzado la línea y que su tiempo en la casa había terminado. Luego llamó a los guardias de seguridad. Grace miró a su alrededor una última vez, como esperando que alguien hablara. Cuando los guardias llegaron no dijeron una palabra. Simplemente la escoltaron hasta la puerta. Ethan y Oliver vieron todo y corrieron tras ella llorando y gritando para que su padre se detuviera. Los niños le suplicaban que escuchara. Ethan, con lágrimas en los ojos, dijo, «No la eches, papá». Oliver intentó seguir a Grace mientras la sacaban, extendiendo las manos temblorosas hacia ella. Richard no respondió. Su rostro permaneció frío, la mandíbula apretada. Grace los miró con una expresión de dolor, pero no luchó. No quería empeorar las cosas. Cuando las puertas se cerraron tras ella, el sonido del llanto de los gemelos resonó por el vestíbulo. El personal observaba desde lejos sin saber qué decir o hacer. Nadie se atrevió a intervenir. Cuando ella se fue, la casa quedó completamente en silencio. Richard caminó hasta su despacho y cerró la puerta. No quería oír nada más. La casa, que recientemente había empezado a sentirse viva otra vez, volvió a su antiguo estado de quietud. Esa noche nadie habló. La cena quedó intacta. Los niños no salieron de sus habitaciones. Richard se quedó mirando la pared de su oficina sin saber si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, el personal preparó el desayuno como siempre, pero algo no estaba bien. Ethan y Oliver se negaron a comer. No querían hablar con nadie. Cuando la enfermera entró con sus medicinas, ambos giraron la cabeza. Ethan empujó la taza a un lado. Oliver se cubrió la boca y negó con la cabeza. La enfermera, confundida, se lo dijo a Richard. Él entró en la habitación e intentó hablarles, pero no respondieron. «Necesitan su medicina», dijo. Los niños lo miraron sin expresión. Alzó la voz, pero aún así no obtuvo respuesta. Llamaron al doctor de Neurogenics, pero ni siquiera él pudo convencerlos. Durante horas permanecieron en silencio y se negaron a todo. Richard no entendía lo que estaba ocurriendo. No podía dejar de pensar en las notas de Grace, las que había escondido. Se decía a sí mismo que estaba equivocada, pero algo dentro de él ya no se sentía tan seguro. La reacción de los niños era más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto antes. Nunca se habían comportado así, ni siquiera en los peores días. Richard pasó la mayor parte de ese día en su despacho, lejos de todos. Intentó leer correos y firmar documentos, pero no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a Grace. Pensaba en su risa, en cómo jugaba con los niños, en cómo ellos sonreían más cuando ella estaba cerca. Recordaba los juegos tranquilos en la sala y la noche en que Ethan movió la pierna durante la cena. Todos esos momentos habían ocurrido cuando ella estaba allí. ¿Y si tenía razón? Miró nuevamente uno de los papeles que ella había dejado todavía guardado en su cajón. Tenía una lista de efectos del medicamento con una línea subrayando debilitamiento muscular. Richard se quedó mirando esa línea durante mucho tiempo. Pero por mucho que la duda creciera en su mente, su orgullo seguía firme.
Se repitió que ya había tomado una decisión y debía mantenerla. No podía mostrar debilidad. Aunque hubiera preguntas, ella había roto su confianza. Eso no podía perdonarse. Al final del día, la casa se sentía completamente diferente. La risa de Grace, su voz suave, su música tranquila, todo había desaparecido. Los niños permanecían en sus habitaciones con las luces apagadas. El personal caminaba más despacio y hablaba menos. Incluso el aire se sentía pesado. Richard estaba en su despacho con la puerta cerrada. No había vuelto a hablar con los niños. No cenó. No atendió llamadas. Se quedó mirando su escritorio perdido en sus pensamientos. La decisión estaba tomada. Grace no volvería. Tenía prohibido entrar a la propiedad y los guardias habían recibido órdenes de no dejarla pasar si alguna vez regresaba. Aún así, una parte de Richard se sentía insegura. No estaba acostumbrado a dudar. Siempre había creído en la estructura, las reglas y los hechos. Pero ahora el silencio en la mansión era más fuerte que nunca. Y por primera vez desde el accidente, Richard no estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Sin embargo, pese a la duda, la regla seguía firme. Ella no debía regresar. Incluso después de ser expulsada de la mansión, Grace no se rindió. No podía olvidar los rostros de los niños cuando fue obligada a marcharse. Sus lágrimas y la forma en que la llamaban permanecían en su mente día y noche. Sabía que algo andaba mal con el tratamiento que estaban recibiendo y tenía que demostrarlo. Decidió buscar a alguien que hubiera trabajado en la clínica Neurogenics en el pasado. Después de varios días de llamar a diferentes lugares, encontró un nombre, el Dr. Harold Beckett. Era un científico retirado que había trabajado en Neurogenics, pero se había marchado bajo circunstancias sospechosas. Grace lo contactó y le pidió reunirse. Al principio él dudó, pero tras escuchar lo que estaba ocurriendo con Ethan y Oliver, aceptó hablar. Durante su encuentro, Grace le mostró sus notas y le explicó la situación. El Dr. Beckett leyó la información con atención y luego asintió lentamente. Le dijo que sus sospechas eran correctas. El medicamento no estaba ayudando a los niños, los estaba dañando. El Dr. Beckett le explicó todo en términos sencillos. El fármaco utilizado por Neurogenics contenía químicos que hacían lo contrario de sanar. En lugar de apoyar el sistema nervioso, bloqueaba lentamente la actividad nerviosa. Causaba debilidad, somnolencia y parálisis a largo plazo si se usaba de manera regular. Le contó que algunos pacientes en el pasado habían sufrido daños graves, pero la clínica había pagado a las familias y ocultado la verdad. El Dr. Beckett había dejado la clínica años atrás porque se negó a continuar con los experimentos. Había conservado copias de antiguos informes y accedió a darle a Grace todo lo que necesitaba. Le entregó una carpeta con datos científicos, resultados de pruebas y pruebas documentadas de lo que la clínica había estado escondiendo. Grace se quedó impactada pero también aliviada. Por fin, tenía algo sólido. Agradeció al Dr. Beckett y prometió actuar. Llevó los documentos a casa y pasó la noche en vela leyéndolos. Con las manos temblorosas pero el corazón firme, trazó un plan: iba a volver a la mansión, la dejaran entrar o no. Grace esperó hasta asegurarse de que Richard estaría fuera de la ciudad. Llamó a la mansión y supo que él había salido a una reunión de negocios y no regresaría por 2 días. Era su oportunidad. Con la carpeta de pruebas en su bolso, tomó un taxi y regresó a la mansión. Al llegar, los guardias en la entrada le dijeron que no tenía permitido entrar. Grace explicó con calma que los niños estaban en peligro y necesitaban ayuda urgente. No le creyeron, así que les mostró los documentos. Alzó la voz y les dijo que podían ser legalmente responsables si algo les pasaba a los niños. Los guardias dudaron sin saber qué hacer. Finalmente, uno de ellos llamó a la casa. Después de una breve conversación, abrieron el portón. Grace caminó rápidamente por los pasillos, yendo directo a la habitación de los gemelos. Cuando entró, se detuvo en shock. Ethan y Oliver estaban acostados en la cama, muy pálidos. Sus frentes estaban calientes y no hablaban con claridad. Grace se sentó junto a ellos y les tocó el rostro con ternura.
Tenían fiebre alta y se veían peor que nunca. Sus ojos estaban abiertos pero cansados y débiles. Preguntó al personal por qué nadie había llamado a un médico, pero nadie le dio una respuesta clara. Grace no perdió tiempo. Tomó el teléfono y llamó a un médico independiente, en quien confiaba alguien sin conexión con Neurogenics. Cuando llegó, examinó a los gemelos y de inmediato se mostró preocupado. Dijo que su estado parecía un caso de intoxicación o exposición prolongada a drogas. Sus signos vitales eran inestables y necesitaban hospitalización urgente. Grace le mostró los documentos del Dr. Beckett, y el médico asintió. Coincidió en que a los niños les habían administrado algo peligroso. Mientras tanto, los guardias regresaron diciendo que ella debía irse. Esta vez Grace se mantuvo firme. Levantó los documentos y dijo: «Si me detienen ustedes también serán parte de esto». Su voz era fuerte, y por primera vez los guardias retrocedieron. Con los guardias sin oponerse, Grace llamó a una ambulancia. Los niños necesitaban ser trasladados de inmediato. Mientras esperaban, sostuvo sus manos con fuerza. Los dedos de Ethan se movieron ligeramente y Oliver murmuró algo que ella no logró entender. Sus rostros ardían por la fiebre y sus cuerpos estaban débiles, pero parecían reconfortados por su presencia. Grace siguió hablándoles con suavidad, repitiendo una y otra vez: «Ya están a salvo. Estoy aquí». «Nadie va a lastimarlos otra vez», susurró Grace. El doctor permaneció cerca revisando su respiración y administrándoles líquidos para mantenerlos estables. La ambulancia llegó poco después y los paramédicos trabajaron con rapidez. Grace no se apartó de su lado. Subió al vehículo con ellos sosteniendo ambas manos. Dentro, mientras la sirena sonaba y las luces parpadeaban, ocurrió algo inesperado. Ethan apretó suavemente su mano. Luego Oliver, con voz cansada, dijo una sola palabra. Mamá Grace lo miró atónita. Entonces Ethan susurró lo mismo: «Mami». Era la primera vez que la llamaban así. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace, pero no lloró. Quería mantenerse fuerte por ellos. Los miró a ambos y dijo con ternura: «Estoy aquí. No los dejaré». En el hospital, los médicos se hicieron cargo de inmediato. Comenzaron los análisis sin perder tiempo buscando toxinas y daños internos. Grace entregó la carpeta con toda la información que había reunido. El equipo médico la tomó muy en serio. Pronto confirmaron que los niños habían estado expuestos a sustancias dañinas. Iniciaron el tratamiento para eliminar los químicos del cuerpo y estabilizar su condición. Grace esperó en la sala rezando para que no fuera demasiado tarde. El personal del hospital le dijo que los había salvado justo a tiempo. Si hubiera esperado un día más, el daño habría sido permanente. Grace ya no pensaba en reglas ni permisos. Había hecho lo correcto. Sentada en la silla del hospital, agotada pero tranquila, por fin se permitió descansar. Había protegido a los niños y ahora la verdad podía salir a la luz. A la mañana siguiente, Richard regresó de su viaje. Cuando su coche se acercó al portón de la mansión, notó algo inusual: varios vehículos de policía estaban estacionados afuera. Bajó del coche confundido y de inmediato se le acercaron dos agentes que le mostraron sus placas. ¿Es usted Richard Coleman?, preguntó uno. Richard asintió lentamente. «Necesitamos hablar con usted», dijo el oficial. La puerta principal ya estaba abierta y más policías estaban dentro hablando con el personal. Grace estaba de pie en la sala sosteniendo una carpeta llena de documentos. Se la veía cansada, con ojeras, pero su expresión era firme. Le entregó la carpeta al oficial principal. «Estos son los informes originales. Prueban todo», dijo. Los agentes escucharon con atención y tomaron su declaración. Richard no entendía qué estaba pasando. «¿Qué es todo esto?», preguntó. El oficial le explicó. La señora Grace ha descubierto un fraude médico grave. El doctor de Neurogenics fue arrestado esta misma mañana. Mientras la policía continuaba con la investigación, los periodistas comenzaron a llegar frente a la mansión. Las cámaras ya grababan la escena y helicópteros sobrevolaban la zona transmitiendo en directo. La historia había llegado a los medios.
Richard encendió el televisor del salón. Todos los noticieros emitían el mismo titular: fraude médico en clínica de élite, expuesto niños usados en ensayo experimental. En la pantalla aparecían imágenes del edificio de Neurogenics, policías sacando cajas con pruebas y un breve video del doctor arrestado siendo llevado a un coche esposado. Richard se sentó atónito. Miró la transmisión en silencio intentando asimilarlo todo. Los documentos que Grace había recopilado ahora aparecían en televisión incluyendo sus notas y los informes científicos. No podía creerlo. La clínica en la que había confiado durante meses había estado mintiendo todo el tiempo. El medicamento que prometía sanar estaba causando daño, y la mujer a la que había echado era quien había descubierto la verdad. Se sintió completamente perdido. Sin pensarlo mucho, Richard tomó su abrigo y salió rumbo al hospital. No llamó antes ni pidió al chofer. Solo quería ver a sus hijos. En el trayecto su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué no había escuchado antes? ¿Cómo pudo ser tan ciego? En el hospital fue directo a la recepción y preguntó por la habitación de Ethan y Oliver. Una enfermera lo guió por el pasillo. Al entrar, se detuvo en la puerta. Los niños dormían tranquilos en sus camas respirando con calma. Grace estaba sentada entre ellos en una silla con la cabeza recostada hacia atrás, dormida del cansancio. Aún descansando, su mano sostenía con suavidad la de Ethan. Richard dio unos pasos dentro. La escena le apretó el pecho. La misma mujer a la que había acusado, gritado y expulsado, estaba ahora al lado de sus hijos velando por ellos. Se acercó sin saber qué decir. Permaneció a su lado unos segundos y con voz baja murmuró: «Lo siento». Grace abrió los ojos. Miró a los niños, pero no dijo nada a Richard. En cambio, volvió su atención a Ethan, cuya mano aún sostenía. Le acarició los dedos y le susurró algo que Richard no alcanzó a oír. No insistió. Retrocedió un poco y se sentó en una silla cercana. La habitación permaneció en silencio varios minutos. Richard observó a sus hijos dormir, notando por primera vez cuán en paz se veían sus rostros. Un médico entró en la habitación y comenzó a revisar los monitores. Richard se levantó de inmediato. «¿Cómo están?», preguntó. El doctor asintió y respondió: «Mejor. Sus cuerpos están reaccionando positivamente ahora que las drogas han salido de su sistema». Richard frunció el ceño confundido. «¿Está diciendo que podrían volver a caminar?». El médico lo miró y contestó: «Hay una posibilidad real. Sin las toxinas bloqueando su sistema nervioso, podríamos empezar a ver más movimiento pronto». Richard sintió que las piernas le fallaban. No encontró palabras. Durante las siguientes horas permaneció en la habitación del hospital. Las enfermeras entraban y salían revisando a los gemelos y actualizando las gráficas. Grace apenas le habló, pero tampoco le pidió que se fuera. Cuando Ethan despertó por un momento y parpadeó al verla, ella sonrió y lo ayudó a beber un poco de agua. Oliver abrió los ojos poco después y murmuró algo débilmente. Grace se movía con suavidad tranquilizándolos, asegurándoles que todo estaba bien. Richard observaba en silencio. Podía ver lo tranquilos que se sentían los niños a su lado. Durante meses, había creído que el dinero, los médicos y los tratamientos de lujo eran la única solución. Pero fue Grace, una mujer sin riqueza ni títulos, quien había logrado lo imposible. Ella había cuidado cuando nadie más lo hizo. Había hecho preguntas, asumido riesgos, y se había enfrentado a él cuando nadie se atrevía. Y ahora estaba allí todavía luchando por ellos incluso después de todo lo que él le había hecho. Richard bajó la cabeza avergonzado. A la mañana siguiente, Ethan movió los dedos del pie. Más tarde ese mismo día, Oliver levantó ligeramente su pierna izquierda de la cama. Los médicos y las enfermeras celebraron esos pequeños movimientos como grandes avances. Grace se mantuvo serena animándolos con delicadeza y recordándoles que debían ir despacio. Richard se quedó junto a la puerta observando todo. No interrumpió ni intentó tomar el control. Simplemente miraba tratando de entender cómo todo había cambiado tan rápido.
El médico explicó nuevamente que con tiempo y terapia, los niños podrían recuperar la capacidad de caminar. No será fácil, dijo, pero ahora hay esperanza real. Grace finalmente miró a Richard. Sus ojos estaban cansados, pero no había ira en ellos, solo una profunda seriedad. No necesitó decir nada más. La verdad ya estaba clara. Richard comprendió la realidad. La mujer que más había juzgado, la que creyó equivocada, era la única que había luchado de verdad por sus hijos. Y nunca se detuvo ni siquiera cuando él la echó. Sin el uso continuo de los medicamentos, Ethan y Oliver comenzaron a mostrar más progreso. Los efectos de las drogas empezaron a desaparecer, y sus cuerpos respondían nuevamente. Al principio fueron pequeños movimientos en los dedos de los pies, leves reacciones en las rodillas. Pero esos movimientos devolvieron la esperanza a todos. Los médicos confirmaron que sus músculos no estaban dañados de manera permanente. Con la terapia adecuada y tiempo, la mejoría era posible. Grace permaneció a su lado en cada sesión, animándolos, tomándoles la mano y celebrando cada pequeño paso. Richard también se aseguró de que recibieran la mejor atención posible. Ahora estaba presente, atento, ya no distante. La fisioterapia se convirtió en parte de su rutina diaria. Los ejercicios fueron duros al principio, pero los niños perseveraron. Estaban decididos, al igual que el equipo que los ayudaba. Cada día se volvían un poco más fuertes. Después de semanas de esfuerzo, Ethan logró levantar ambas piernas y Oliver pudo sostenerse sentado sin ayuda. Era el comienzo de una recuperación real. A medida que los niños mejoraban, Richard tomó una decisión importante. Terminó todos los contratos con los antiguos equipos médicos y rompió definitivamente los lazos con Neurogenics y sus afiliados. Ya no quería tener nada que ver con el sistema que había dañado a sus hijos. Contrató un nuevo equipo médico, eligiendo solo a profesionales recomendados por fuentes confiables y familias de pacientes. Esta vez revisó todo él mismo. No más confianza ciega, no más promesas vacías. También invitó a Grace a regresar a la mansión, no como empleada temporal, sino como parte permanente de sus vidas. Volvió no como sirvienta ni asistente, sino como ama de llaves y cuidadora oficial. Su habitación fue trasladada cerca de la de los niños. Ahora participaba en todas las reuniones médicas, decisiones y planes escolares. Ethan y Oliver estaban felices. La recibieron con los brazos abiertos y comenzaron a llamarla Mamá Grace sin dudarlo. Les salía natural. Para ellos, ella era más que una ayuda, era quien los había salvado. Con la familia más unida que nunca, Richard comenzó a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Se dio cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado atrapado en el dolor y la culpa. Pensó en su difunta esposa, en cuánto había amado a sus hijos, y en lo decepcionada que habría estado al ver en lo que se había convertido. Para honrar su memoria, Richard creó un fondo benéfico con su nombre. La fundación se centró en ayudar a niños que habían sido víctimas de negligencia médica, igual que Ethan y Oliver. Reunió a profesionales legales, asesores médicos y voluntarios de confianza para asegurarse de que el fondo marcara una verdadera diferencia. La fundación ofrecía apoyo a las familias, acceso a atención médica honesta y ayuda en acciones legales cuando fuera necesario. Richard no quería que ningún otro padre pasara por lo que él había vivido. Ese proyecto le dio un nuevo sentido a su vida. Ya no se trataba de dinero, sino de hacer lo correcto. Era la primera vez en años que se sentía orgulloso de algo otra vez. De regreso en la mansión, la vida finalmente empezó a sentirse normal. La casa ya no estaba llena de silencio. Ahora resonaba con risas, conversaciones, y el sonido de Ethan y Oliver jugando o practicando sus ejercicios de terapia. Grace organizaba las rutinas diarias y mantenía todo en orden. Las comidas se compartían nuevamente en la mesa. Richard ya no comía solo. Hablaba con sus hijos, preguntaba por su progreso e incluso bromeaba con ellos. A veces se sentaba con Grace en el jardín mientras los niños jugaban cerca. No hablaban mucho del pasado. No hacía falta. Lo importante era lo lejos que habían llegado y cuánto había cambiado todo. La mansión, antes oscura y fría, ahora estaba cálida y viva. Se renovaron las decoraciones, volvió a sonar la música,
y el personal sonreía al caminar por los pasillos. La casa que alguna vez fue un lugar de tristeza se había convertido en un verdadero hogar. Todo se sentía diferente, pero en el mejor sentido posible. El peso por fin se estaba levantando. La recuperación de Ethan y Oliver continuó con avances constantes. Todavía necesitaban ayuda y sus cuerpos seguían sanando, pero ahora tenían fuerza en su mente y en su corazón. Cada vez que lograban mantenerse de pie unos segundos más, cada vez que conseguían un nuevo movimiento, celebraban. El personal aplaudía, Grace los abrazaba y Richard, a menudo emocionado, contenía las lágrimas. Esos momentos eran importantes, mostraban lo que la esperanza y el amor verdadero podían lograr. Richard se descubrió sonriendo más. Dejó de evitar los espejos y las fotos. Comenzó a hablar abiertamente de su difunta esposa, contándole historias a los niños para que la recordaran mejor. Incluso mandó afinar su antiguo piano, y ahora Ethan a veces tocaba algunas teclas durante la terapia. Todo en la mansión reflejaba ese cambio. Lo que antes estaba congelado en el dolor, se había transformado en crecimiento. Los niños eran felices. Grace era parte de la familia. Y Richard, antes roto por la culpa, finalmente volvía a sentirse completo. Al final, Richard comprendió algo importante. El amor que pensó haber perdido para siempre, simplemente había tomado otra forma. Había regresado a través de las acciones de Grace, de la fortaleza de sus hijos y de la verdad finalmente revelada. Alguna vez creyó que el dinero podía solucionarlo todo, que la ciencia siempre tenía la respuesta. Pero fueron la confianza, la honestidad y la compasión lo que realmente salvó a su familia. Una tarde, Richard se detuvo en la puerta de la sala de juegos y los observó. Ethan y Oliver jugaban un juego de mesa con Grace. Reían, se burlaban el uno del otro como niños normales. Grace sonreía con ternura, ayudándolos a contar las piezas y celebrando cada victoria. Richard sintió que algo dentro de él se aquietaba. Paz. No la paz del silencio, sino la que viene de saber que hiciste lo correcto. La mansión, una vez llena de sombras, ahora tenía luz otra vez. Richard entró en la habitación, se sentó junto a ellos y se unió al juego. Sin más muros, sin más culpa. Solo familia finalmente completa. Habían pasado meses desde los momentos más oscuros en la vida de los Coleman. La casa ya no era fría ni silenciosa. Las sesiones de terapia continuaban cada día, y los niños se esforzaban paso a paso. Aquella mañana el ambiente era tranquilo. Grace estaba en la sala acomodando los cojines del sofá, cuando escuchó un ruido detrás de ella. Se giró esperando ver a la enfermera o a algún empleado, pero en su lugar, Ethan y Oliver venían desde el pasillo, cada uno empujando su propia silla de ruedas con ambas manos. Sus brazos se movían con firmeza y sus rostros estaban llenos de emoción. Grace dejó caer lo que tenía en las manos y cayó de rodillas sorprendida y abrumada. Los niños la miraron directamente con los ojos brillantes. «Lo hicimos, mami», dijeron al mismo tiempo, sonriendo de oreja a oreja. Grace se cubrió la boca con las lágrimas inundando sus ojos al instante. Era el momento con el que había soñado durante tanto tiempo, y ahora era real. Richard estaba de pie en la puerta a solo unos pasos detrás de ellos. Había estado observando en silencio sin saber si debía intervenir o simplemente contemplar la escena. Cuando vio a los niños entrar en la sala moviéndose por sí mismos, el pecho se le apretó. No habló de inmediato. Sus ojos estaban fijos en lo que tenía frente a él, sus hijos llenos de vida, con los ojos brillantes, y Grace arrodillada frente a ellos llorando de alegría. Durante mucho tiempo Richard había imaginado un día como aquel, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía aún más poderoso de lo que había esperado. La emoción le cerró la garganta. Lentamente caminó hacia adelante. Los niños se giraron y le sonrieron. Richard colocó una mano sobre cada uno de sus hombros. Luego, por primera vez delante de todos, miró a Grace y la abrazó. No dijo mucho, solo una frase. «No solo los salvaste a ellos, también me salvaste a mí». Grace, aún llorando, asintió sin decir palabra.
El personal que estaba cerca entró en la habitación y se detuvo al ver lo que ocurría. Unas cuantas enfermeras aplaudieron en silencio y una de las empleadas se cubrió la boca incrédula. Todos sabían lo que aquello significaba. Durante meses toda la casa había sido testigo de la lucha de los gemelos por recuperar el control de sus cuerpos. Habían visto los malos días, los ejercicios dolorosos y los momentos frustrantes en los que el progreso parecía imposible. Ahora, al ver a Ethan y Oliver mover sus propias sillas y sonreír como niños normales, era evidente para todos que aquello era más que una recuperación. Era un milagro construido con esfuerzo, amor y perseverancia. Grace permaneció cerca de los niños abrazándolos una y otra vez. Richard, aún de pie a su lado, se sintió más liviano que en años. En esa habitación con su familia alrededor y el personal compartiendo el momento, comprendió que sus vidas realmente habían cambiado. La casa que alguna vez resonó con dolor, ahora estaba llena de orgullo, calidez y esperanza. Más tarde ese mismo día, la historia de la recuperación de Ethan y Oliver volvió a aparecer en las noticias. Con el caso judicial contra Neurogenics ya cerrado, los reporteros seguían cada actualización de cerca. La compañía fue oficialmente declarada culpable de fraude médico, negligencia y experimentación ilegal. La sentencia del juez fue histórica. Pacientes y familias de todo el país dieron testimonio. El nombre de Grace apareció en casi todos los reportes, reconocida como la persona que había descubierto la verdad. Los medios se referían a la familia Coleman como un símbolo de justicia y fortaleza. Se solicitaron entrevistas, pero Richard rechazó la mayoría. Dio solo una breve declaración pública en la que elogió las acciones de Grace y admitió que sin ella la verdad nunca habría salido a la luz. La imagen de Ethan y Oliver empujando sus sillas de ruedas se convirtió en una foto de portada en periódicos de todo el país. Pero dentro de la mansión, nada de eso importaba tanto como lo que había sucedido aquella mañana. Ese momento entre los niños y Grace fue la verdadera victoria. Richard pasó tiempo reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Hubo un tiempo en que creía que el dinero podía solucionarlo todo. Había construido empresas, ganado miles de millones y tenido acceso a los mejores profesionales del mundo, pero nada de lo que compró trajo paz a su hogar. No fue hasta que Grace llegó a sus vidas que las cosas empezaron a cambiar. Ella no trajo herramientas costosas ni grandes promesas. Trajo paciencia, honestidad y cariño. Escuchó cuando otros ignoraban las señales. Se quedó cuando todo era difícil y arriesgó todo para proteger a dos niños que no eran suyos. Richard finalmente comprendió algo que nunca antes había considerado: la verdadera fuerza proviene de los actos pequeños, de la constancia y del amor. No podía deshacer el pasado, pero podía honrarlo tomando mejores decisiones de ahora en adelante. Por eso decidió mantener activa la fundación y ampliar su misión. Ayudar a otros se convirtió en parte de su propósito de vida, no como empresario, sino como un padre que había aprendido la verdad. En las semanas siguientes, la vida en la mansión tomó un nuevo ritmo. La terapia continuaba, pero ahora con alegría. Los niños practicaban mantenerse de pie, dar pasos con apoyo y fortalecer sus músculos cada día. Las risas regresaron. Grace se convirtió en algo más que Mamá Grace. Era familia. Mantenía el hogar, cuidaba a los niños y se aseguraba de que el amor llenara cada rincón de sus vidas. Richard dejó de contenerse. Pasaba más tiempo con Ethan y Oliver los ayudaba con los ejercicios y hasta participaba en algunos juegos terapéuticos. Compartía recuerdos sobre su madre, hablaba de sus errores y escuchaba lo que sus hijos pensaban. Por primera vez en años sintió paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que ya no estaba solo. Aquel día en que los niños entraron sonrientes diciendo: «Lo hicimos, mami», había cambiado todo. Fue un momento de verdadera redención. La mansión que alguna vez fue un símbolo de dolor, se había convertido finalmente en un verdadero hogar. Y así hemos llegado al final de esta historia. Estoy inmensamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Comenta abajo qué te pareció, cuál fue la mejor o la peor parte. Y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!